Tienes una presentación importantísima, la has preparado a conciencia, tienes claras las ideas a transmitir, has definido una buena estructura, has diseñado un soporte visual minimalista e impactante, conoces al público que va a asistir, has ensayado varias veces. ¿Qué puede fallar? Pues en realidad varias cosas. Te las cuento en este capítulo. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 43. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido al capítulo 43 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Primera semana de junio de 2019. Esto es imparable, ya tenemos casi el verano encima, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Hoy vamos a dedicar el programa a, precisamente, hablar en público. En concreto, vamos a hablar de todo lo que tienes que tener controlado después de tenerlo todo controlado. Si no me he vuelto loco. Vamos a hablar de los 10 elementos más importantes que tienes que cuidar para que no surjan problemas de última hora en tu presentación en público. Vamos a ver una especie de checklist, una lista de comprobación para que no te lleves ningún susto el día de la presentación. Pero antes, como siempre, déjame recordarte que si quieres mejorar tus habilidades comunicativas, en Interacción Humana te ayudamos con formaciones y asesoramiento para empresas o de forma individual. Si quieres que hablemos, solo tienes que enviarme un correo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto y yo enseguida me pongo en contacto contigo. Así que sin más dilación vamos al tema de hoy. Mira, tengo que contarte que a pesar de todos los años que llevo hablando en público, hay veces que, uno comete errores de principiante. Y os voy a contar el último que cometí hará un par de años. Me invitaron a dar una conferencia para personal sanitario. Eran enfermeros, enfermeras, médicos, etc. Mi charla iba sobre la relación la relación personal sanitario-paciente, ¿no? Es decir, cómo los sanitarios se tienen que relacionar de la manera más adecuada con los pacientes para que estos fundamentalmente les hagan caso. Porque hoy en día parece mentira, pero los pacientes no hacemos caso a los médicos en muchas ocasiones. Bueno, antes de mi presentación actuaban dos personas más. Como yo preparo el soporte de mi presentación en Keynote y quienes organizan las conferencias pues no suelen tener un Mac, yo siempre voy con el mío. El caso es que cuando me toca, conecto mi Mac al cañón de proyección, pongo todos los adaptadores del mundo mundial, todos los que llevo encima, ya sé que como voy a utilizar mi Mac, pues yo tengo que tener los adaptadores oportunos. Lo conecto todo, menos el sonido. Resulta que yo había preparado fragmentos de vídeo para la conferencia y los vídeos pues no se escuchaban. Miré todas las configuraciones posibles del Mac y no hubo manera. Vino el técnico de la sala y no hubo manera. Como yo me comenzaba a impacientar porque la gente estaba esperando más de la cuenta, y eso es un horror porque el clima de la sala se enfría y volverlo a remontar es complicado, decidí comenzar y realizar la presentación sin los vídeos que tenía preparado. Bueno, por suerte para mí, en estas ocasiones las tablas siempre ayudan a salir del trance y la presentación, salió bastante bien, aunque yo me fui con un cabreo bastante considerable, un cabreo conmigo mismo por no prever este tipo de circunstancias. Así que, para que no te pase lo mismo, te voy a contar una serie de elementos que tienes que comprobar para evitar, o como mínimo para minimizar,
los posibles contratiempos de última hora que puedan ocurrirte en tu presentación. A veces, la verdad es que no podrás comprobarlos todos, pero en la medida de lo posible sí que es conveniente que los tengas en cuenta. Van a ser 10 elementos. Así que pues, ¿para qué vamos a tardar más? Venga, vamos con el primero. El primer lugar. Bueno, tienes que conocer el lugar de la presentación. Insisto que a veces esto no es posible, pero si tienes ocasión, yo te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Por varias razones. Primero, porque vas a sentirte más familiarizado, más familiarizada con la sala donde vas a hablar. Vas a poder ver el lugar donde vas a hacer la presentación. Vas a saber dónde están colocadas las personas, dónde está colocada la mesa. Y eso para mí siempre es muy importante. ¿Dónde está colocado, por cierto, la pantalla si vas a utilizar un cañón de proyección? Bueno, de alguna forma es como ir al teatro. Imagínate que eres actor, que eres actriz y vas al teatro y vas a hacer la función y no conoces el teatro, no conoces el escenario. Bueno, pues esto es algo similar. Así que si puedes, vete al lugar, conoce el lugar de la presentación. Luego, dentro de este mismo punto, es importante que revises la disposición de los asistentes, es decir, dónde se van a sentar y cómo se van a sentar. No es lo mismo hacer una presentación con la gente sentada en forma de teatro que sentada en forma de aula de colegio, que sentada en semicírculo, en forma de U, etc. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, si tienes una tarima o no tienes tarima. Yo, claro, porque estoy bastante viciado o contaminado por la formación, siempre prefiero que la disposición de los asistentes sea en forma de U, porque todo el mundo se ve y además a mí me deja muchísimo más espacio para poder moverme libremente por la sala. Pero eso no siempre es posible. En realidad, bueno, aquí dependemos un poco de quién organiza la conferencia, de si es una formación o una conferencia. Aquí la cosa varía un poquito, pero a mí me resulta muy, muy, muy importante conocer cómo se van a sentar los asistentes, porque eso me va a permitir saber cómo me muevo yo. Yo soy una persona que se mueve bastante por la sala, así que por dónde puedo caminar, por dónde puedo moverme, dónde puedo colocarme de la mejor manera posible para según qué cosas, para mí es importante. Más cosas. Punto número 3. Comprueba la presentación con antelación. Ya sé que lo has hecho miles de veces, ya sé que lo tienes muy controlado, ya sé... Sí, pero comprueba que no falte nada, comprueba que no haya ningún tipo de falta de ortografía, comprueba que las animaciones sean las correctas y estén al ritmo que tú pretendes. No es lo mismo hacer una presentación donde solo haya fotos que una presentación a lo mejor donde hay vídeo o donde hay animaciones de algún tipo. Doy por supuesto que has ensayado la charla, que has ensayado la conferencia, por lo tanto, esto deberías de estar más que comprobado. Deberías conocer al dedillo tu presentación y deberías sincronizarte con la misma, pero nunca está de más echarle un último vistazo para repasar cosas. Punto número 4. Comprueba el cañón de proyección. Claro, todo esto supone que tú has ido antes de tiempo a la presentación. Has llegado con la suficiente antelación como para poder hacer todo este tipo de cuestiones. Pero pasa una cosa, y es que, para desgracia nuestra, los cañones de proyección en muchas ocasiones son antiguos, o la lámpara, que realmente es lo que cuenta en los cañones de proyección, pues está un poco gastada y resulta que lo que proyectan no tiene la misma definición que lo que tú ves en pantalla de tu ordenador. Hay veces que combinamos determinados colores en la presentación y luego no se perciben adecuadamente cuando lo proyectamos en la pantalla. Todo esto lo tienes que comprobar porque hay veces, y a mí me ha pasado, que has tenido que cambiar el color de las letras porque directamente no se veía o porque la lámpara del cañón estaba tan deteriorada que se veía o bien amarillenta o bien de un color rojizo que no generaba el suficiente contraste. Con lo cual, todo esto lo tienes que tener en cuenta para no llevarte sorpresas de última hora. Punto número 5. Comprueba el micrófono. Esto también es importantísimo. Si es una conferencia y si la conferencia se realiza en un espacio pues mediano grande, seguramente vas a utilizar micrófono. No es lo mismo utilizar un micrófono de mano que utilizar un micrófono de solapa o de diadema.
Yo particularmente, o a mí particularmente, los micrófonos de mano no me gustan porque, bueno, pues me resta movilidad. Yo prefiero o bien de solapa o bien de diadema. Pero en cualquier caso tienes que conocer qué tipo de micrófono vas a utilizar y, sobre todo, tienes que comprobar que funcione correctamente, que no haya sustos de última hora. Hay veces que bueno, pues claro, tú no, supongo, a lo mejor sí, pero en muchísimas ocasiones no vas a llevar tu micrófono. Te lo van a proporcionar en el sitio donde hagas la conferencia. Bueno, no vas a poder controlar demasiado si el micrófono funciona o no funciona. Pero en la medida, insisto, en que te puedas anticipar y puedas llegar antes de tiempo, todo este tipo de comprobaciones conviene que las realices. Entre otras cosas, una de las cuestiones que tienes que comprobar con el micro es el grado de saturación. Hay veces que los micros, pues bueno, de hecho todos, ¿no? Todos tendrían que ir como mínimo con una pequeñita mesa de mezclas en el cual poder ecualizar tu voz para que no suene demasiado saturada o para que no suene demasiado aguda o demasiado grave. Todo esto requiere un cierto tiempo y por lo tanto tienes que comprobarlo y llegar con la suficiente antelación. Más, lleva copia de tu presentación en un USB o bien en papel. Sobre todo en USB. Hoy en día el papel, bueno, no pasa nada si lo llevas, pero sobre todo en USB. ¿Por qué? Porque pueden pasar mil cosas. Puede pasar que no te cargue la presentación que hayas enviado previamente, puede pasar que se haya desconfigurado, pueden pasar, insisto, mil cosas. Así que o bien la llevas en USB o bien, otra cosa que puedes hacer, y aquí ya entramos en el punto número 7, es subir tu presentación a Google Drive o a Dropbox, que es una alternativa a los USB si no quieres ir con ningún aparatito en la mano. Bueno, son dos alternativas complementarias, porque hay veces que en el lugar donde estás no tienes acceso a Internet, así que lo mejor es tener un USB, pero en cualquier caso, tanto sea de una manera como de otra, tienes que llevar tu presentación por si las moscas. Más, sobre todo, el punto número 8, el que te voy a decir, está pensado para todos aquellos que utilizáis un Mac, como es mi caso, por ejemplo. Lleva todos los conectores precisos de tu portátil. Por experiencia te lo digo. Hay veces que uno espera que la conexión con el cañón sea HDMI, otras veces piensas que va a ser VGA. Bueno, sea cual sea, tú vete preparado con todos los conectores del mundo por si las moscas, por si acaso. Además, ¿qué otro tipo de artilugio tienes que llevar para no depender de lo que te puedas encontrar en la sala? Un pasador de diapositivas. Esto también te lo tienes que llevar. Más cosas. Punto número 9. Lleva altavoces portátiles por si acaso. Yo siempre voy con los míos. Es un altavoz, la verdad es que fantástico, suena de maravilla. Para salas medianas, incluso te diría que grandes, cumple su función y ocupa muy poquito. Hoy en día la calidad de los altavoces es tremenda, es muy buena. De hecho, es mucho mejor que aquellos antiguos altavoces de sobremesa que teníamos todos en nuestros ordenadores de sobremesa, bueno, los típicos, los de hace algunos años, ¿no? Entonces, sea como sea, por si los altavoces no funcionan, por si de hecho no tienen altavoces, tú vete con el tuyo, así no te pasará lo que me pasó a mí en la presentación que te contaba anteriormente. Por último, y no menos importante, cuando vayas a hacer tu presentación, es obligatorio tener agua a tu disposición. Es obligatorio, por varias razones. Si tienes una mínima tensión, en donde primero se va a notar es en la garganta, se va a secar la garganta. Por otro lado, vas a hablar. Es que lo fácil es que en un momento determinado, solo por el hecho de hablar, puedas tener la garganta seca, se pueda irritar y te pueda molestar. Entonces, esto se soluciona fácilmente con agua. Por otro lado, yo creo que esto lo he comentado en algún otro capítulo del podcast, beber agua es una señal de tranquilidad para tu cerebro. Esto es muy curioso saberlo, pero fíjate una cosa. Los animales salvajes, ¿cuándo beben agua? Pues cuando están tranquilos, ni más ni menos. Es decir, ningún animal salvaje bebe agua cuando siente la presencia de un depredador. Así que nosotros, que no dejamos de ser animales
primitivos, un poquito evolucionados, ese tipo de mecanismo psicológico lo seguimos guardando. Así que cuando nosotros ingerimos agua, para nuestro cerebro es como una especie de señal de tranquilidad, de que todo va bien. Con lo cual,